Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. Top Tier Battle Element Affinity. La noche transcurrió sin incidentes. Temprano a la mañana siguiente, después de levantarse y lavarse, a Renzo le dio pereza cocinar. En cambio, preparó 3 porciones de palitos de masa fritos y dumplings usando su imaginación. Los tres terminaron de desayunar juntos. Después, Renzo le entregó la técnica de respiración de agua y sus 10 formas de espada a Kazuma, y le ordenó practicar en el campo de entrenamiento. Al mismo tiempo, envió a Aqua para supervisar y reponer la resistencia de Kazuma siempre que fuera necesario. En cuanto a él, creó un sillón, se acostó, cerró los ojos y con un solo pensamiento entró en el espacio de la conciencia mental. Por fin. ¡Qué lento! Date prisa y compártelo. Tan pronto como apareció, se dio cuenta de que todos los demás ya habían llegado y lo estaban esperando. En el momento en que lo vieron, se abalanzaron sobre él, cada uno presionándole una mano para recibir una parte de los beneficios antes de retirarse rápidamente para encontrar un lugar donde sentarse y concentrarse en absorber sus ganancias. Héroe Renzo. ¿Puede él maldecirlos? En ese momento, Uchiha Renzo abrió los ojos. ¡Guau! Mocoso astuto. ¿De verdad le estafaste a Aqua una afinidad elemental agua de primer nivel? Eso sí que es una pasada. ¿Cómo es eso? El héroe Renzo estaba confundido. Incluso él aún no estaba seguro de cómo utilizarlo plenamente. Por lo que había leído en novelas web en su vida pasada, este tipo de afinidad probablemente solo significaba que tenía un talento innato para las técnicas basadas en agua, lo que le facilitaba su uso. Pero ¿cómo fue eso útil para Uchiha Renzo? ¿Podría realmente otorgarle una afinidad por el chakra del agua? Al considerar esta posibilidad, abrió mucho los ojos y miró a Uchiha Renzo. ¿De verdad? Jaja. Eso es exactamente. Uchiha Renzo se rió. Me acabo de dar cuenta. Esta cosa es bastante similar a las afinidades de fuego y rayo que ya poseo. Por supuesto, esta afinidad con el elemento agua es aún más poderosa y completa que una afinidad con la naturaleza de los chakras. Compruébalo tú mismo. Diciendo esto, levantó la mano como señal. El héroe Renzo instintivamente también levantó la mano y con un fuerte aplauso, chocaron los 5. Entonces, Uchiha Renzo lo despidió con un gesto. Me voy. Necesito volver y probar cómo funciona mi truco de creación con esto. Date prisa y aprende también algunas habilidades del mundo de los héroes. Nos vemos. Con eso, desapareció del espacio. El héroe Renzo comprendió instantáneamente las similitudes y diferencias entre la afinidad del elemento agua personalizada y las afinidades de la naturaleza de los chakras. Yo también me voy. El pirata Renzo se levantó, agradeció al héroe Renzo y luego se giró hacia Gundam Renzo. Gracias por el diseño del yate. Es increíble. Empezaré a crearlo paso a paso en cuanto regrese. Nos vemos. Con esto, él también cerró la sesión. El yate diseñado por Gundam Renzo no era pequeño, sino bastante avanzado. No había forma de crearlo de una sola vez. Pero eso no era un problema. Siempre podía construirlo pieza por pieza. No tomaría más que unos pocos días. Espadachín Renzo. Yo también me voy. Necesito volver para conseguir mejoras completas. Y, quienes practiquen esgrima, asegúrense de esforzarse en aprender las 9 espadas de Dugu que acabo de conseguir. Es una técnica excelente. Renzo cazador de demonios. Entendido. Yo también me voy. Hace poco descubrí información sobre la familia de Kamado. Planeo visitarlos. Espero llegar a tiempo. La próxima vez les enseñaré la técnica de respiración solar a todos. Diablos, sí.
En ese momento, se volvió hacia el héroe Renzo. Por cierto, parece que esta afinidad elemental de agua de primer nivel es súper útil para practicar la respiración acuática y sus correspondientes técnicas de espada. Con chakra, incluso podrías crear auténticas técnicas de espada elemental con efectos sobrenaturales. Qué lástima que no haya magia en mi mundo. De lo contrario, incluso podría intentar combinarla con magia para crear el estilo de lucha de un espadachín de magia de agua. ¡Guau! El héroe Renzo reflexionó profundamente sobre las palabras de Renzo cazador de demonios. Suena de buena idea. Vale la pena intentarlo. Para no desperdiciar puntos de habilidad, debería hacer que Kazuma lo pruebe primero. Dio la casualidad de que ya le estaba enseñando a Kazuma la técnica de respiración acuática. ¡Qué coincidencia más perfecta! Sí, tener un sujeto de prueba es realmente útil, pensó felizmente el héroe Renzo. Nosotros también nos vamos. Nos vemos la próxima. 1 a 1, los Renzos restantes cerraron sesión. Al ver esto, el héroe Renzo también salió del espacio de conciencia. Mundo Naruto estilo acuático. Muro de agua. Estilo acuático. Gran Jutsu de cascada. Estilo de agua. Jutsu de clon de agua. Después de abandonar el espacio de conciencia, Uchiha Renzo abandonó su base y se dirigió a una sección del río Naka río abajo de la aldea para probar algunas de las técnicas de liberación de agua que había copiado con su Sharingan durante misiones pasadas. Como era de esperar, no solo se ha reducido varias veces el consumo de chakra, sino que también ha disminuido significativamente la dificultad de aprender y realizar los jutsus. Esta afinidad de primer nivel con el elemento agua es realmente algo especial. Uchiha Renzo se maravilló de la nueva eficiencia. Incluso notó que el vacío del mundo ninja contenía energía elemental de agua que se produce de forma natural. No era tan denso como en el mundo del héroe Renzo, pero aún estaba presente. También podía sentir los elementos fuego y rayo en el vacío, pero no eran tan claros para él como el agua. Y lo más importante, los elementos fuego y rayo no le resultaban tan acogedores como el elemento agua. Sí, acogedor era la palabra correcta. ¿Podría la energía elemental en el vacío ser la misma que la energía natural? Uchiha Renzo especuló. Necesitaba visitar uno de los 3 grandes santuarios de invocación para comparar y confirmar su teoría. Además, al observar las fuerzas elementales en el vacío, tuvo el fuerte presentimiento de que su viaje a los santuarios de invocación le depararía una sorpresa inesperada. Los secretos y misterios del modo sabio, G. Justo entonces Renzo. Nuestro equipo tiene una misión. ¿Dónde demonios te has metido? Minato-sensei me envió a buscarte. Tan pronto como Renzo regresó al complejo Uchiha, vio a Kurenai esperando en su puerta. Al verlo, corrió felizmente y lo abrazó. Siempre desaparece solo. Solo estaba probando algunos jutsus. ¿Por qué esperar afuera? Podrías haber entrado. Renzo rió entre dientes y le dio una palmadita en la cabeza. Ejeje. Kurenai solo se rió. Vamos a reunirnos con Minato-sensei. ¿Cuál es la misión? ¿Cuándo salimos? Mientras se preparaban, Kurenai explicó. Nos envían para apoyar el frente de batalla contra Iwa. Las cosas se ven mal por allí. Su rostro mostraba profunda preocupación. Después de todo, su padre, Yui Shinku, estaba actualmente destinado en ese campo de batalla. No te preocupes. El sensei se encargará. Además, ¿no vamos allí a apoyarlos? Lo verás pronto. Al ver su preocupación, Renzo inmediatamente la tranquilizó. Hombre, espero de verdad que todo esté bien y en el fondo, Renzo se sentía un poco incómodo. Le había dejado un plan de respaldo a Yui Shinku, por si acaso. En poco tiempo, los dos llegaron a la puerta principal de Konoha, donde los demás habían estado esperando durante un rato. Qué lento eres, Renzo. ¿Por qué arrastras los pies? Desde la distancia, Obito ya estaba gritando. Kakashi, de pie junto a él, suspiró y dijo, ¿de verdad tienes el descaro de decir eso? ¿Cuándo fue la última vez que no fuiste tú quien nos hizo esperar? Sin mencionar, ¿qué tipo de excusas terribles siempre se te ocurrían? Vi un gato negro perdido en el camino y lo ayudé a encontrar el camino a casa. Estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle. Me perdí en el camino de la vida. Habían demasiados y eran todos completamente ridículos. Urusei. Obito no estaba contento de ser expuesto. Por una vez, había pillado a Renzo cometiendo un desliz y quiso aprovechar la oportunidad para regañarlo como es debido.
Maldita sea. Porque Renzo es mucho mejor no, quiero decir más afortunado que yo. Su Sharingan ya está en 3 Tomoe, e incluso lo ascendieron a Jonin. Qué injusto y... Por supuesto, solo se estaba quejando. Nada más que eso. Chapter 62. A Close Call. Renzo está aquí. Pues salgamos de inmediato. El frente nos necesita. Te explicaré la misión con detalle por el camino. Desalojar. En cuanto Minato vio llegar a Renzo, dio la orden sin dudarlo. Con eso, su escuadrón de 6 hombres partió a toda prisa hacia el campo de batalla de Iwa. Frontera de la Tierra del Fuego. Frentes de batalla siguen sin llegar los refuerzos. Hay demasiados enemigos. No podemos resistir mucho más. Yui Shinku luchó desesperadamente, usando Genjutsu para desestabilizar al enemigo mientras lo aniquilaba con su espada. Mientras luchaba, preguntaba con ansiedad a sus camaradas cercanos. No, capitán. Aún no hay noticias de refuerzos. ¿Qué hacemos? La desesperación y la confusión eran evidentes en la voz de su camarada. Habían luchado durante tanto tiempo que solo quedaban unos 50 de ellos. Y esos 50 ya estaban en sus límites. Mientras tanto, las fuerzas de Iwa los superaban en número por un margen masivo. Más de 1000 enemigos aún los enfrentaban y más refuerzos estaban en camino. Aguantad un poco más. Llegarán refuerzos. El tercer Hokage no nos abandonará. Shinku derribó a otro enemigo, quedándose espalda con su compañero de equipo mientras observaban con cautela cómo el enemigo se acercaba. Las consecuencias de perder esta batalla eran algo que el Hokage no podía permitirse, por lo que los refuerzos eran inevitables. Sin embargo, Shinku también comprendió que el pueblo en sí ya estaba al límite de sus posibilidades. Hace unos meses, tanto Kumogakure como Iwagakure habían lanzado ataques, y aunque la guerra con Tsunagakure había terminado, la situación general seguía siendo terrible. Solo tenían que aguantar. Pasaron 2 horas más. Genjutsu. Muerte que ata al árbol. Liberación de la tierra. Invocación de flujo de tierra. Liberación de la tierra. Pico de tierra. Genjutsu. Espejismo. El campo de batalla estaba plagado de peligros, y las fuerzas de Konoha estaban en absoluta desventaja. Su número había menguado aún más, y ahora quedaban menos de 10. Retírense. Retrocedan a la tercera línea defensiva, ahora. Ordenó Shinku. Las fuerzas de Iwa vieron su oportunidad de eliminar por completo a la unidad de Konoha y no estaban dispuestos a dejarlos escapar. Mátenlos. No dejen que escapen. Su ataque se intensificó. A la cabeza del ataque estaba el comandante Iwa, Azuma Shibito. Él personalmente lanzó una técnica de liberación de la tierra dirigida directamente a Yui Shinku, el capitán de las fuerzas de Konoha. Shinku se sintió abrumado y rápidamente cayó en una situación desesperada. En ese momento, la mano de un Iwanin salió disparada del suelo, buscando la pierna de Shinku. Esquívalo. Capitán, cuidado. Los ninjas restantes de Konoha gritaron en señal de advertencia. Técnica de movimiento corporal. Muévete. Ahora. Gracias a su advertencia y a su constante vigilancia, Shinku logró evadirlo a tiempo. Desató su genjutsu a gran escala más poderoso, paralizando a docenas de enemigos durante 2 segundos. Con gran esfuerzo, abrió una brecha en el cerco enemigo, permitiendo que uno de sus camaradas escapara. Pero en ese momento borracho. Shinku tosió sangre, su genjutsu se hizo añicos y su mente sufrió una severa repercusión. La sangre le goteaba de los ojos, la nariz y las orejas. Presioné demasiado, ¿no? Una sensación de arrepentimiento se reflejó en su rostro, seguida de una débil y amarga sonrisa. Murmuró, Kurenai, parece que no cumpliré mi promesa, Renzo, cuida de Kurenai por mí. Entonces, una ola de mareo lo invadió y su visión se volvió negra mientras se desplomaba. Liberación de la tierra. Pico de tierra. Viendo su oportunidad, Azuma Shibito sonrió con sorna. Sin embargo, temeroso del genjutsu de Shinku, no se acercó directamente. En lugar de eso, formó sellos con las manos y golpeó sus palmas contra el suelo, enviando una lluvia de púas de tierra mortales hacia el cuerpo inconsciente de Shinku. Capitán. Un compañero de equipo intentó correr hacia adelante para salvarlo, pero otros 2 lo detuvieron y lo arrastraron hacia atrás. Retírense. Que el sacrificio del capitán no sea en vano.
Justo cuando la muerte parecía inevitable, una aura terriblemente aguda explotó del cuerpo de Shinku, extendiéndose en todas direcciones. En un instante, envolvió un radio de 10 metros, alcanzando tanto el cielo como el subsuelo, sin dejar puntos ciegos. ¿Qué? Varios Iwanin que habían estado demasiado cerca fueron instantáneamente destrozados y su sangre salpicó el campo de batalla. Pero la oleada de energía apenas duró 2 minutos antes de desvanecerse. Ha perdido su as bajo la manga. Juntos, acabemos con él con púa de tierra. Shibito sonrió y dio la orden. Él y más de 10 ninjas Iwa se prepararon para lanzar otro ataque mortal contra Shinku. Kayor. Un kunai de forma única atravesó el aire a una velocidad increíble y llegó al costado de Shinku en un instante. Zumbido. Llegamos a tiempo. Un destello de luz dorada atravesó el campo de batalla y, en un abrir y cerrar de ojos, una mano atrapó el extraño kunai. Era Namikaze Minato. En el momento en que la marca de Renzo sobre Shinku se activó, este percibió el peligro. Y, casualmente, ya estaban a 200 metros de donde se encontraba Shinku. Sin dudarlo, Renzo tomó un kunai del dios del trueno volador de las manos de Minato y lo arrojó con una fuerza increíble, enviándolo precisamente a la posición de Shinku. Luego le gritó a Minato que actuara. Eso llevó a la entrada dramática de Minato. ¿Qué? Shibito y el Iwanin quedaron atónitos. ¿El destello amarillo de Konoha? Por desgracia para ellos, Minato no estaba allí para luchar, sino para salvar a alguien. Sin perder un segundo, agarró a Shinku y desapareció en un instante, reapareciendo en la cima de un árbol no muy lejos de Renzo y los demás. Un kunai del dios del trueno volador estaba incrustado en el tronco del árbol. Minato-sensei. ¿Estás bien? Renzo, Kakashi y los demás llegaron momentos después. Mi padre. ¿Cómo está? Kurenai jadeó al ver el rostro ensangrentado y el cuerpo inconsciente de Shinku. Minato exhaló y luego la tranquilizó. No te preocupes. Estoy bien y Shinku-san está vivo. Solo está inconsciente. Tenemos que salir de aquí y retroceder a la tercera línea de defensa. Comprendido. Aliviada al saber que su padre todavía estaba vivo, Kurenai asintió. Minato-sensei, estoy en mejor y... Déjame cargar a mi maestro. Aún necesitas conservar tus fuerzas para la batalla. Renzo dio un paso adelante, cargando a Shinku sobre su espalda. Además, lamento haberte agarrado el kunai antes. Minato rió entre dientes, negando con la cabeza. No hiciste nada malo. Si no hubieras actuado con tanta decisión, no habría llegado a tiempo. Sinceramente, debería agradecerte por salvar a un camarada. Un momento de admiración brilló en sus ojos mientras miraba a Renzo. Muy bien. Vamos. Con eso, Minato lideró al grupo en una rápida retirada. De vuelta en el campo de batalla, Shibito pisoteó con frustración. Maldición. Solo un poco más. Maldito seas, Namikaze Minato. La próxima vez no escaparás. Lo juro, morirán todos. Chapter 63. Upcoming Battle. Tras una peligrosa retirada del frente, Renzo y su equipo tardaron más de 2 horas en regresar a la tercera línea defensiva. Allí se reunieron con los 3 ninjas de Konoha restantes, quienes también habían logrado escapar. Capitán. Capitán. ¿Está bien? Uno de los compañeros de equipo de Yui Shinku corrió hacia él, sus ojos se iluminaron cuando vio a Shinku siendo cargado en la espalda de Renzo. Se apresuró hacia adelante, extendiendo la mano, pero Renzo instintivamente dio un paso atrás y advirtió. Sensei está gravemente herido e inconsciente. No lo molesten por ahora. Ah, ya veo, qué imprudencia. Disculpen. Tenemos un ninja médico aquí. Si es así, por favor, atiendan al capitán de inmediato. Suplicó el compañero con ansiedad. Sí, soy uno. Renzo asintió y se giró hacia Kurenai y Rin Nohara. Kurenai, ven conmigo. Trataremos a Sensei juntas. Rin, cura las heridas de las demás. También asintió a Minato, reconociendo su presencia, antes de llevar a Yui Shinku a una tienda dentro del campamento. Kurenai y Asuma lo siguieron de cerca. Renzo. ¿Qué hacemos? Preguntó Asuma con voz preocupada. Por primera vez, se sintió completamente inútil. No había podido ayudar en absoluto. Guarden la entrada. Que nadie nos moleste. Ordenó Renzo sin dudarlo. Entendido.
respondió Asuma, saliendo y observando el entorno con cautela, como si vigilar pudiera compensar de alguna manera su impotencia. Dentro de la tienda, Renzo suspiró aliviado tras comprobar el estado de Shinku. Uf. Por suerte, son heridas superficiales. El problema principal es una grave reacción psicológica. Empezaré a tratarlo ahora. Al oír esto, Kurenai, con los ojos enrojecidos por la emoción, asintió con entusiasmo. De acuerdo. Te ayudaré a vendarlo. Usa este spray. Aplícalo en todas sus heridas. Le ayudará a sanar. Dijo Renzo mientras fingía meter la mano en el bolsillo. En realidad, usó su habilidad creación fantástica para materializar una botella de spray panacea del mundo Pokémon en su mano antes de pasársela a Kurenai. Esta era la segunda vez que usaba creación fantástica. La primera vez fue en la aldea, cuando la probó creando un kunai. Claramente, esta habilidad podía funcionar en diferentes mundos. Probablemente debería tomarme un tiempo para aprender ninjutsu médico avanzado como el arte ninja. Regeneración mitótica, reflexionó Renzo para sí mismo. Vale. Kurenai, momentáneamente sobresaltada, tomó rápidamente el spray y comenzó a curar las numerosas heridas de su padre. Mientras tanto, Renzo colocó una mano sobre la frente de Yui Shinku y activó su habilidad de sanación. Un suave resplandor verde emanó de su mano, infiltrándose suavemente en el cuerpo de Shinku, aliviando gradualmente su dolor. Para facilitar su recuperación, Renzo usó una habilidad psíquica que había desarrollado para estabilizar la mente de Shinku. Después de todo, las repercusiones mentales no eran algo que se pudiera ignorar. Sin intervención, podría recuperarse en 10 días o medio mes, pero dada su situación actual, donde una batalla a gran escala podría estallar en cualquier momento, era mejor acelerar el proceso. Una vez completado el tratamiento, Renzo salió de la tienda, dejando a Kurenai dentro para cuidar a su padre. ¿Cómo está? Asuma, que seguía de guardia, preguntó de inmediato. Ya está bien, le aseguró Renzo con un gesto de la mano. No pierdas la vista. Voy a hablar de nuestro próximo movimiento con Minato-sensei. Dado que los refuerzos tardarían 1 o 2 días más en llegar, necesitaban un plan sólido. A diferencia de su pequeña unidad de élite, las fuerzas principales no podían avanzar tan rápido. No mucho después, Renzo encontró a Minato y los otros estrategas en la tienda de mando. Minato-sensei. Renzo, estás aquí. Pasa, estábamos discutiendo estrategia, lo saludó Minato con calidez, ofreciéndole un asiento junto a los 3 shinobi de Konoha restantes que analizaban informes de inteligencia. La fuerza enemiga está liderada por Azuma Shibito, un Iwa Chunin de élite. Es extremadamente poderoso. Informó uno de los shinobi. Tienen 35 Chunin, 17 Chunin especiales y más de 200 Chunin y Genin combinados. Los números exactos fueron difíciles de determinar debido al caos de la batalla, pero obtener cifras precisas de Chunin y Chunin especiales ya fue un logro. Minato asintió pensativo antes de volverse hacia Renzo y Kakashi. ¿Qué opinan? En lugar de presentar inmediatamente su propio plan, quería desarrollar su pensamiento analítico y estratégico. Kakashi simplemente negó con la cabeza en silencio. A pesar de su reciente ascenso a Chunin, sabía que carecía de la experiencia de combate y la perspicacia táctica de veteranos como Minato. Minato se volvió hacia Renzo. ¿Y tú? Renzo suspiró, haciendo un gesto de desdén con la mano. Minato-sensei, no nos compliques las cosas. Aún somos demasiado inexpertos para pensar en algo brillante. Creo que esta pelea depende de ti más que de nada. Si recordaba correctamente, ese era el momento legendario de Minato. La batalla que haría que su nombre resonara en todo el mundo shinobi. Una batalla en la que aniquiló él solo a 5 o 6 mil shinobi de Iwa con las tácticas del dios del trueno volador. Minato rió entre dientes, imperturbable. Muy bien. Mañana, tu única tarea será seguir lanzando estos kunais del dios del trueno volador al enemigo. Déjame a mí los Chunin y los Chunin especiales. El Chunin, sin embargo, lo harán los demás. Los números no significaban mucho para Minato, pero como carecía de jutsu destructivo a gran escala, no podía lidiar con cientos de Chunin él solo. Su chakra también era limitado. Matar a docenas de shinobi por batalla ya era demasiado. Yo me encargo del Chunin. Se ofreció Renzo de repente. Acabo de desarrollar una técnica de liberación del rayo de nivel definitivo, y con la tormenta, debería funcionar a la perfección. Minato y los demás se sorprendieron.
Aun con algunas dudas, no había mejor alternativa. Después de todo, independientemente de si Renzo tenía éxito o fracasaba, su situación no empeoraría. La noche transcurrió sin incidentes. Al amanecer, Renzo, quien había estado de guardia nocturna, se puso firme de repente. Su expresión se endureció al girar hacia el oeste. En su percepción psíquica, una enorme fuerza Iwa se acercaba desde 5 kilómetros de distancia. Esto es malo. Nos atacan. Prepárense para la batalla. ¿Qué? Asuma, que se había quedado dormido, despertó de golpe. Corrió rápidamente a despertar a Kurenai y Shinku, mientras Renzo permanecía en posición, preparándose para la tormenta que se avecinaba. Chapter 64. Lightning Release. Eavens Judgment. Zas. En solo unas pocas respiraciones, Minato apareció junto a Renzo usando la técnica Body Flicker. Puso una mano sobre su hombro, miró hacia el perímetro del campamento y preguntó: ¿cuál es la situación? ¿Dónde están los enemigos ahora? ¿Cuántos son? ¿Puedes sentirlos a todos? Para ser honesto, Minato todavía estaba asombrado por las aterradoras habilidades sensoriales de Renzo. Cuando Renzo le dijo que podía sentir cualquier cosa en un radio de 5 kilómetros, a Minato le resultó difícil creerlo. Acaban de entrar en mi rango de 5 kilómetros y se acercan rápidamente. Son unos 270, con un margen de error de no más de 5. Además, según sus niveles de chakra, hay 35 Jonin y 17 Jonin especiales entre ellos. Minato-sensei, parece que es hora de que nos pongamos serios. Informó Renzo con calma. ¿Cuál es la situación? ¿Dónde están los enemigos? En ese momento, Yui Shinku, Kakashi y los 3 ninjas sobrevivientes restantes llegaron y preguntaron sobre la situación. Renzo repitió su infieme. Al oír esto, la expresión de Yui Shinku se tornó seria. Miró a Minato y Renzo y dijo: respecto al plan que discutieron ayer, ¿están seguros? No era que Yui Shinku dudara de la fuerza de Minato, pero enfrentarse a 40 o 50 Jonin no era broma. ¿Y Renzo había prometido manejar a la mayoría de los Chunin? Eso fue aún más difícil de creer. ¿Su subordinado se había vuelto tan poderoso en solo unos meses? No tengo dudas. Pero necesito empezar a preparar mi jutsu ya. No podré ayudar a Minato-sensei durante la batalla. Afirmó Renzo asintiendo. Está bien. Mientras tenga a otros para lanzar mi kunai, es todo lo que necesito. Solo concéntrate en tus preparativos. Veamos tu nueva técnica secreta de liberación del rayo. Dijo Minato con una cálida sonrisa. Esta es la única opción que tenemos. Yui Shinku suspiró. En este punto, no había mejor alternativa que confiar en Renzo y Minato. A menos que estuvieran dispuestos a retirarse y arriesgarse a la desgracia por abandonar su posición. Bien. Todos, rápido. Consíganme un kunai del dios del trueno volador. Cuando llegue el momento, asegúrense de distribuirlos cerca de cada Jonin enemigo. Cuento con ustedes. Todos se trasladaron inmediatamente a las líneas del frente del campamento para hacer los preparativos finales. Renzo, por su parte, miró hacia el cielo. El cielo estaba lleno de nubes espesas y opresivas, como si una tormenta torrencial estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Hoy tengo el cielo de mi lado. Esto me ahorrará muchos problemas. Se rió Renzo. Retrocedió unos 10 metros detrás de Minato y los demás, formó varios sellos manuales y alzó una mano. Un rayo azul brillante se disparó desde la punta de sus dedos hacia el cielo, atravesando las densas nubes. Lanzamiento del rayo. Conductor de Chidori. Inmediatamente, la carga eléctrica dentro de las nubes comenzó a acumularse hacia la ubicación de Renzo, atrayendo también a las nubes circundantes. La capa de nubes se hizo más densa, oscureciendo aún más el cielo. Incluso las nubes distantes eran atraídas por la inmensa carga, lo que creaba una abrumadora sensación de pavor. Así era exactamente como se sentían Asuma y los demás en ese momento. ¿Qué clase de jutsu de liberación del rayo es este? Es aterrador. Murmuró Asuma, percibiendo una profunda amenaza proveniente de la tormenta. Y esto fue con Renzo suprimiendo toda la fuerza de la carga eléctrica. Este nivel de poder es realmente tranquilizador, sonrieron levemente Yui Shinku y Minato. En este momento, no les preocupaba que el jutsu de su compañero de equipo fuera demasiado poderoso, solo que no fuera lo suficientemente poderoso. Muévanse.
Estamos cerca de la tercera línea defensiva de Konoha. Mátenlos a todos. Mátenlos a todos. Capitán, ¿no se ve un poco extraño el cielo? ¿Qué tiene de raro? Estás pensando demasiado. Ja ja ja. Estamos luchando contra Konoha, no contra Kumogakure. No seas paranoico. Minutos después, los ninjas de Rock se abalanzaron sobre ellos. Están aquí. Ahora. Lancen todos los kunais a la vez. Rugió Minato. Zumbido. 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 En un instante, Kakashi, Yui Shinku, Obito y los otros ninjas de Konoha lanzaron sus kunai del dios del trueno volador a los enemigos entrantes con una velocidad increíble. Ja ja ja. ¿Konoha se ha vuelto loco? ¿Creen que un simple kunai puede detenernos? Los ninjas de Roca se rieron mientras cargaban hacia adelante, sin apenas prestar atención a las armas arrojadizas. Espera. Esos no son kunais normales. Esos son. Un ninja de roca con ojo agudo notó el peligro y trató de advertir a sus compañeros. Pero ya era demasiado tarde. ¡Zas! Minato desapareció del lado de Kakashi. Al momento siguiente, apareció frente a un Jonin de roca, cortando la garganta del hombre con su kunai en un instante. Uno menos. Luego desapareció de nuevo. Todo lo que los ninjas de Konoha podían ver era una mancha dorada que pasaba rápidamente a través de las filas enemigas. Cada vez que aparecía, otro Jonin de roca caía y moría instantáneamente. Es el dios del trueno volador. Evita esos kunai. Es demasiado tarde. Están por todas partes. ¿Deberíamos retirarnos? Cobarde. Cualquiera que hable de retirarse será ejecutado en el acto. A la carga. Me niego a creer que unos pocos ninjas de Konoha puedan detenernos. Minato no puede ignorar el ataque a sus camaradas. Mátenlos. En solo 2 minutos, más de 20 Jonin y Jonin especiales fueron asesinados. Los ninjas de roca no eran idiotas. Al ver a sus camaradas caer tan rápido, inmediatamente ordenaron una carga completa hacia el grupo de Kakashi. En cuestión de momentos, se habían acercado a 500 metros. Renzo. ¿Ya estás listo? Al ver que los ninjas de roca estaban a punto de abrumarlos, Yui Shinku gritó con urgencia. Renzo cerró los ojos, expandiendo su campo sensorial. El rayo en su mano surgió. Liberación relámpago. El juicio celestial. Las nubes de tormenta que había arriba se agitaban violentamente. Innumerables rayos azules cayeron. Bajo el control preciso de Renzo, golpearon al ninja de roca con precisión milimétrica. El campo de batalla se convirtió en un mar de rayos, envolviendo todo en un radio de 100 metros. Los gritos llenaron el aire mientras innumerables ninjas de roca se convertían instantáneamente en cáscaras carbonizadas. Liberación de la Tierra. Muro de la Tierra. Liberación de la Tierra. Moviendo el núcleo de la Tierra. Algunos Jonin de roca ingeniosos lograron erigir gruesas capas de tierra para protegerse a sí mismos y a sus aliados, evitando por poco el bombardeo mortal. Al ver que los ninjas de roca restantes habían muerto o se habían ocultado, Minato supo que su técnica del dios del trueno volador ya no era viable. Rápidamente se teletransportó de vuelta junto a Kakashi. Mirando el campo de batalla electrificado, Minato no pudo evitar mirar a Renzo, quien todavía estaba concentrado en su jutsu. ¡Qué aterradora maestría en liberación del rayo! No. Lo que da más miedo es su nivel de control. Había visto de primera mano cómo los rayos lo evitaban, apuntando con precisión solo a los enemigos cercanos. Renzo solo tiene 11 años, me da vergüenza tener tanto talento. Pensó Minato. Contraataque. No podemos permitir que esto continúe. Al darse cuenta de que la tormenta no amainaba, el comandante de la roca entró en pánico y dio la orden de contraatacar. Chapter 65. Eijin Tobirama Battle Release Jutsu, bonus. Liberación de la Tierra. Técnica de proyección subterránea de peces. Liberación de la Tierra. Moviendo el núcleo de la Tierra. Liberación de la Tierra. Corte del agujero de la Tierra. Los Iwanin supervivientes utilizaron rápidamente sus técnicas de liberación de la Tierra, abriendo túneles subterráneos. Después de reagruparse, combinaron sus técnicas de liberación de la Tierra para excavar el suelo, creando un enorme pasaje subterráneo artificial que se extendió rápidamente hacia Minato y su equipo. Por supuesto, nada de esto escapó a la aguda percepción de Renzo. Minato-sensei. Retírate.
El enemigo viene del subsuelo. Inmediatamente advirtió a Minato y a los demás, deteniendo su ataque de rayo al mismo tiempo. Minato y su equipo se pusieron inmediatamente alerta y utilizaron la técnica Body Flicker para retirarse rápidamente. Liberación de la Tierra. Muro de la Tierra. Renzo rápidamente formó un sello con una mano y pisoteó el suelo con su pie izquierdo. Un enorme muro de tierra, de más de 100 metros de espesor, se disparó desde el suelo, elevándolo más de 20 metros en el aire. Como era de esperar, sin una afinidad con la liberación tierra, usar estas técnicas drena demasiado chakra. Consumía casi 3 veces el chakra en comparación con sus técnicas de rayo, fuego y agua, y la dificultad de control era varias veces mayor. ¿Qué está planeando Renzo? Minato y su equipo acababan de retirarse cuando notaron los movimientos de Renzo. Intercambiando miradas, saltaron al muro de tierra y se pararon a su lado. Antes de que pudieran preguntar, Renzo ya había formado otro sello. Dio un nuevo golpe con el pie izquierdo, enviando una oleada de chakra a la tierra bajo ellos. Liberación de la tierra. Pantano del inframundo. Renzo lanzó la técnica pantano del inframundo, provocando que el suelo debajo del Iwanin se ablandara y colapsara instantáneamente. No está bien. Sal de ahí, rápido. El experimentado Junin entre los Iwanin percibió inmediatamente el peligro y dio la orden. Liberación de la tierra. Muro de barro. Algunos intentaron bloquear el lodo que se hundía, mientras que otros usaron su chakra para elevar el suelo debajo de ellos, lo que les permitió escapar del pantano y reaparecer ante Renzo y su equipo. En este punto, los Iwa Junin y Junin especiales restantes eran más de 10, mientras que los Chunin habían sido diezmados, dejando menos de 50. Esto demostró cuán aterrador había sido el ataque relámpago anterior de Renzo. Un abrumador juicio celestial que había acabado con decenas de enemigos. Cuando los Iwanin emergieron del subsuelo, preparándose para lanzar un ataque, Renzo no les dio ninguna oportunidad. Tomando una respiración profunda, exhaló con fuerza hacia el campo de batalla. Liberación de agua. Gran técnica de cascada. En el momento siguiente, un enorme volumen de agua surgió de la boca de Renzo, transformado en chakra. Una inundación torrencial cayó en cascada como una marea imparable, envolviendo a los Iwanin que estaban debajo. En cuestión de segundos, todo el campo de batalla, que abarcaba cientos de metros, quedó sumergido y el agua continuó expandiéndose. No. Ayuda. No sé nadar. La abrumadora inundación dispersó a los Iwanin, y los desafortunados fueron aplastados por las corrientes arremolinadas y la inmensa presión del agua, y sus cuerpos fueron arrastrados. La mayoría de los Iwanin fueron arrojados en todas direcciones, luchando por mantenerse a flote. Liberación relámpago. Kirin. En ese momento, Renzo desató su movimiento final. Los relámpagos restantes dentro de las nubes de tormenta se reunieron en una única entidad monstruosa. Rugido. Una enorme cabeza de dragón de rayos emergió de las nubes de tormenta de arriba, su cuerpo crepitaba con rayos morados intensamente concentrados. Ir. Con la orden de Renzo, el dragón de rayos rugió y se lanzó desde las nubes, dirigiéndose hacia el campo de batalla inundado en un instante. ZZZZZZT. Un ensordecedor crujido eléctrico estalló al impactar el rayo, seguido de una explosión atronadora. En un instante, todo el campo de batalla, cubierto de agua, fue consumido por un mar de relámpagos azules. Donde aterrizó el Kirin, la energía del rayo altamente concentrada detonó violentamente, provocando una segunda ola de destrucción a los sobrevivientes. La explosión destrozó la superficie del agua y evaporó grandes cantidades en vapor que se elevó en el aire. Ni siquiera el suelo se salvó. Tras la explosión quedó un enorme cráter de más de 100 metros de diámetro. Minato. Kakashi. Obito. Kurenai. Todo el grupo observaba la escena en un silencio atónito. Renzo se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente, después de usar sus habilidades sensoriales para confirmar que no había ningún Iwanin sobreviviente en varios kilómetros. Maldita sea, estoy exhausto. Fue un consumo de chakra demencial. A pesar de poseer reservas de chakra equivalentes a una décima parte de las de Shukaku, estaba casi agotado. El principal culpable fueron las dos poderosas técnicas de rayos y la técnica a gran escala del pantano del inframundo, que había consumido una enorme cantidad de chakra.
Controlar una cantidad tan grande de rayos naturales y al mismo tiempo asegurar una puntería precisa requería una cantidad increíble de chakra. Además, Liberación Tierra no era su afinidad natural, lo que significaba que su consumo de chakra era aún mayor. También había ampliado su alcance infundiendo más chakra. Irónicamente, la técnica de la gran cascada había consumido la menor cantidad de chakra, apenas una 50ª parte de sus reservas. Como era de esperar, la afinidad de agua con el elemento agua, de primer nivel, es increíblemente útil. Convertir y recolectar agua es prácticamente insípido. Renzo reflexionó que en este punto bien podría llamarse a sí mismo un ninja de liberación del mar. Debería encontrar una manera de intercambiar puntos de mérito por algunas técnicas de liberación de agua de alto nivel. Tomó nota mental de ello. En este momento, no tenía muchos jutsus poderosos de liberación de agua. La mayoría de ellos fueron copiados de ninjas de Kirigakure que usaban su Sharingan mientras completaban misiones en las líneas del frente de Mist Village. Por supuesto, él todavía creía que el verdadero maestro de la liberación del agua era el segundo Hokage. Técnicas como onda cortadora de agua, espada de agua remolino duro, trompeta de agua, bala de dragón de agua, mordisco explosivo del dragón de agua, onda colisionadora de agua y llanto celestial. A veces, Renzo no podía evitar bromear. ¿Estaba seguro Tobirama de que no era un Mizukage? Sus técnicas de elemento agua eran más poderosas que las de cualquier Mizukage. HSSS. En ese momento, el sonido de varias personas aspirando aire frío atrajo nuevamente la atención de Renzo. Levantó la vista y vio a Minato y a los demás mirándolo con expresiones complejas. Renzo! Y Renzo parpadeó confundido. Minato le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, sonriendo. Fue increíble. Antes, Minato pensaba que Renzo ya se había vuelto fuerte. Pero ahora se dio cuenta de que lo había subestimado por completo. Este nivel de dominio del ninjutsu, estrategia de batalla y sincronización de técnicas era algo que solo los Chunin de élite, o incluso luchadores de nivel superior, podían lograr. No soy nada comparado contigo, Minato-sensei. Renzo rió entre dientes. Lo vi con mis propios ojos. Antes incluso de atacar, ya habías derrotado a 24 Chunin, 9 Chunin especiales y varios Chunin. Jaja. Rió Minato. Eso fue pura fuerza bruta. Tus técnicas eran de otro nivel. Kakashi gimió. ¿Pueden dejar de halagarse? Ambos son unos monstruos. Kakashi no pudo evitar quejarse. Antes lo consideraban el genio número 1 de Konoha, pero ahora todo le parecía una tontería. Sobre todo tú. Dijo Kakashi, mirando a Renzo con una extraña mezcla de admiración y celos. ¿Cuánto chakra tienes? Apuesto a que ni siquiera Minato-sensei tiene tanto como tú. Si no, ¿cómo podrías usar técnicas tan poderosas constantemente? Kakashi pensó que la aterradora destreza de combate de Renzo no solo se debía a su talento innato para la lucha o a su extraordinario control del chakra, sino al gran volumen de chakra que podía reunir. Si tan solo tuviera la mitad, no, incluso una 10ª parte, de chakra de Renzo, sería feliz de por vida. Chapter 66. De Apearance Ozetsu y Uchiha Madara. En efecto. Minato, de pie a un lado, asintió. No tengo ni de cerca tanto chakra. ¡Qué físico tan envidiable! Esto le recordó a su novia, Uzumaki Kushina. Si no fuera porque el Sharingan de Renzo estaba claramente despertado y su cabello no era rojo, Minato habría sospechado seriamente que era un miembro perdido del clan Uzumaki. Sus reservas de chakra eran simplemente desorbitadas. La mayoría de los Uchiha no tenían tanto chakra. Asuma también estaba desconcertado. Recordó que Renzo nunca antes había destacado por sus reservas de chakra. ¿Podría el despertar del Sharingan aumentar las reservas de chakra? Murmuró Asuma. Eso podría ser cierto. Ya lo he oído mencionar a algunos miembros del clan. Pero definitivamente no con la misma intensidad que este tipo, Renzo. Intervino Obito desde un lado. Al mismo tiempo, su mirada hacia Renzo se volvió aún más complicada. Antes, cuando Renzo era más fuerte que él, Obito al menos podía decirse a sí mismo que era porque aún no había despertado su Sharingan. Pero ahora, Renzo ni siquiera había usado su Sharingan. Si despierto mi Sharingan en el futuro, ¿podré compararme con este monstruo? Obito empezó a dudar de sí mismo. Renzo. Has crecido muchísimo. Superaste nuestras expectativas. Eres increíble.
El padre de Kurenai, Ikishinku, sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Tal vez esta experiencia cercana a la muerte le había dado claridad. Confiarle su hija, Kurenai, a Renzo podría no ser una mala elección. Un joven tan excepcional sin duda cuidaría bien de su preciosa hija. Pensando en esto, miró a Renzo, luego a Kurenai, su expresión se volvió bastante significativa. Kurenai. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kurenai estaba completamente confundida por la extraña mirada de su padre. Pero no se molestó en pensarlo demasiado. Corrió rápidamente y se sentó junto a Renzo, mostrando preocupación. ¿Estás herido? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Acabo de gastar mucho chakra, y controlar el rayo del juicio celestial me ha quitado mucha energía mental. Solo necesito descansar un poco. Renzo negó con la cabeza con una sonrisa. En ese momento, unas cuantas figuras humanoides blancas emergieron de los árboles a varios cientos de metros de ellos. Uno de ellos era mitad negro y mitad blanco. Kukuku. Esa fue una batalla trascendental. Rió entre dientes Zetsu Blanco. La fuerza de Uchiha Renzo superó con creces nuestras expectativas. ¿Qué debemos hacer ahora, Zetsu Negro? Primero informemos esto a Madara. Él decidirá el siguiente paso. Adelante. Ordenó Zetsu Negro. Con esto, se hundieron nuevamente dentro de los troncos de los árboles y desaparecieron del área. Mientras se adentraban en el subsuelo, Zetsu Negro reflexionó. Algo en ese mocoso Uchiha me parece extraño, es como si acercarse demasiado a él fuera peligroso. Espero que solo sea mi imaginación. Uchiha Renzo era la única persona que Black Zetsu no podía comprender completamente. Mientras tanto, de vuelta en el claro, Renzo y Kurenai hicieron una breve pausa en su conversación. ¿Se han ido? Pensó Renzo. ¿Qué pasa? Kurenai se dio cuenta y preguntó de inmediato. Nada. Renzo negó levemente con la cabeza y continuó charlando con ella. Mientras tanto, Minato y los demás comenzaron a limpiar el campo de batalla. Una vez que llegaran los refuerzos, tendrían que tomar el control y no podían dejar las cosas en completo desorden. Parece que Zetsu y Madara nos vigilan aún más de cerca. Necesito encontrar la manera de sacar a Madara a la luz del sol. Estar encerrado bajo tierra todo el tiempo no le hará bien. Y necesito cortarle el soporte vital si es posible. Enviarlo a la tierra pura para que se reúna con el primer Hokage. Pensó Renzo. Ser observado por estos enemigos sombríos lo estaba poniendo de los nervios. Ahora que lo pienso, mi actuación esta vez podría haber sido demasiado. El tercer Hokage y Danzo probablemente volverán a estar inquietos. Solo pensarlo le producía dolor de cabeza a Renzo. No pretendía presumir tanto. Pero si no hubiera intervenido, Kurenai y los demás podrían no haber sobrevivido. Realmente no entiendo por qué el tercer Hokage enviaría a Asuma en lo que parecía una misión suicida. ¿Acaso confió en la capacidad de Minato para salvarlos? Renzo no lo podía entender. Afortunadamente, con su fuerza actual, ya no tenía que temer al tercer Hokage ni a Danzo. Solo tendrían que esperar y ver quién saldría victorioso. La frontera occidental de la Tierra del Fuego, en algún lugar subterráneo. Zetsu Blanco y Negro regresó e informó todo sobre Uchiha Renzo, Namikaze Minato y los demás al anciano y de aspecto frágil Uchiha Madara. Oh. Tras enterarse de la actuación de Renzo, Madara se sorprendió un poco. ¿Aún existe un prodigio Uchiha como ese? ¡Qué inesperado! Alcanzar tal nivel sin siquiera usar el Sharingan, incluso en mi época, lo habrían considerado un genio. ¿Crees que se le puede controlar? Zetsu Negro y Zetsu Blanco intercambiaron miradas. Zetsu Blanco negó con la cabeza. No te recomiendo intentarlo. Parece difícil engañar a ese chico. De acuerdo. Es demasiado racional. Demasiado inteligente. Parece peligroso. Añadió otro Zetsu Blanco. Zetsu Negro también asintió. Yo tampoco lo recomendaría. Ese chico da una sensación peligrosa. Además, no parece tener ninguna debilidad que podamos aprovechar. Tiene buenas relaciones con sus compañeros y su profesor, pero no se parece en nada a Obito, quien es ciegamente leal y está dispuesto a sacrificarlo todo. Este niño es calculador. En cuanto a la peligrosa sensación que le dio Renzo, Zetsu Negro no se lo mencionó a Madara. Después de todo, todavía estaba desempeñando el papel de la voluntad encarnada de Madara, y había algunas cosas que simplemente no podía revelar.
¿Es eso así? Madara asintió, guardó silencio por un momento y luego decidió. Entonces, organicemos una oportunidad para que yo lo elimine personalmente lo antes posible. No quiero que se convierta en un problema en el futuro. Pero antes de eso, usaré a Uchiha Obito para mi siguiente fase. Será más fácil de manipular, sentimental, impulsivo y más fácil de controlar. Su tiempo se estaba acabando. Incluso con la estatua de Gedo manteniéndolo con vida, no duraría mucho más. Y él, el gran Uchiha Madara, se negó a pasar el resto de sus días escondido en una cueva oscura como un cobarde conspirador. Dominar el campo de batalla era su verdadera naturaleza. Entendido. Zetsu blanco y negro aceptó sus órdenes y comenzó a poner en marcha varios planes. Hashirama, nos veremos pronto. En lo profundo de la cámara subterránea, Madara recordó los momentos que pasó con su antiguo rival, Senju Hashirama. Konoha, oficina del Hokage estallido. ¿Qué? Los informes dicen que Minato eliminó él solo a docenas de Jounin de Iwa. Y Uchiha Renzo desató un jutsu tan poderoso que casi aniquiló a la mitad de las fuerzas restantes de Iwa. El tercer Hokage golpeó su escritorio en estado de shock. Sí, señor Hokage. Confirmó el agente Anbu. Hemos verificado esta información varias veces con los agentes Anbu de primera línea. Los informes coinciden. El tercer Hokage se quedó en silencio. Está bien, puedes retirarte. Después de que los Anbu se fueron, Danzo salió de las sombras, con el rostro serio. Hiruzen, no podemos dejar que Uchiha Renzo siga haciéndose más fuerte y ganando más méritos. Hiruzen frunció el ceño. ¿Qué propones? Ya es demasiado fuerte para lidiar con él fácilmente. Había subestimado a Renzo. ¿Quién podría haber predicho que en solo un año, este joven Uchiha alcanzaría tal nivel? Su poder ya estaba a la par con el nivel de un Kage, y no cualquier Kage. Había estado ocultando su verdadera fuerza todo el tiempo. Chapter 67. Danzo Hiruzen, You will regret this. Hiruzen tuvo que admitirlo. Había subestimado a este mocoso antes. Afortunadamente, por ahora, no se había peleado con Uchiha Renzo. Además, Asuma y Renzo se llevaban bien, lo que le hacía sentir que todavía tenía cierto control sobre Renzo, al menos hasta cierto punto. Así que todavía dudaba. Debido a la tercera gran guerra ninja, Konoha había estado luchando contra 4 grandes fuerzas a la vez. Si bien lograron estabilizar la situación, las pérdidas fueron devastadoras. Muchos shinobi perecieron, dejando a innumerables familias sin sus protectores ni herederos. Algunos clanes más pequeños fueron completamente aniquilados, perdiendo su linaje y su esperanza en el futuro. El resentimiento de los aldeanos y los clanes hacia él como Hokage solo continuó creciendo. Como no tenían a nadie más a quien culpar, dirigieron su ira hacia el que estaba al mando. Fue su fracaso, ¿no? No los había liderado lo suficientemente bien. No había gobernado Konoha como es debido. No había protegido la vida y los intereses de la gente. Hiruzen se sintió exhausto. Ya podía preverlo. Incluso si Konoha saliera victorioso de esta guerra, probablemente tendría que dimitir como Hokage. Danzo había asumido la culpa de muchas cosas a lo largo de los años, pero esta vez, la carga simplemente no era adecuada. Solo él, el Hokage, podía portarla. Al menos, así lo veía él. Aunque la guerra no fue su culpa, dentro de la aldea, numerosas facciones incluyendo algunos clanes shinobi, Danzo e incluso Orochimaru tenían la mira puesta en el puesto de Hokage. Pero Hiruzen aún se sentía joven. Creía que podría liderar durante 20 años más. ¿Cómo podía renunciar al poder tan fácilmente? El poder era una droga. Corroía el alma. Hiruzen ya estaba adicto sin posibilidad de salvación. Para asegurarse de poder mantener el control, había preparado múltiples planes de respaldo. Minato era uno. Uchiha Renzo y Asuma eran otros. Por supuesto, Asuma era aún demasiado joven. Su hijo mayor, Sarutobi Shinosuke, era su principal apuesta. Desafortunadamente, Shinosuke simplemente no estaba al mismo nivel que Minato o Orochimaru. Volviendo al tema que nos ocupa. Danzo afirmó con firmeza. Entrégamelo. Lo llevaré a Roth. ¿No crees que puedo disciplinarlo adecuadamente? No. Tras pensarlo bien, Hiruzen negó con la cabeza. Lo valoro mucho. Si necesita vigilancia, la haré yo, el Hokage. Lo más importante es que Hiruzen no confiaba en Danzo.
Danzo siempre había codiciado el puesto de Hokage, ¿cómo podía Hiruzen no saberlo? Especialmente recientemente, cuando Danzo había estado agitando las cosas detrás de escena, avivando las llamas del resentimiento hacia él. Entregar a Renzo a Danzo sería como armar a un enemigo. Además, incluso si Hiruzen aceptara, dudaba que Renzo se sometiera tan fácilmente. Asuma había hablado mucho de Renzo. No es que Hiruzen no hubiera preguntado. Había estado intentando comprender al chico. Después de todo, durante el año pasado, había presenciado personalmente el crecimiento de Asuma. Tenía que admitir que asignar a Asuma al escuadrón de Renzo había sido una buena decisión. Con la guía de Renzo, Asuma había madurado mucho, tanto en fuerza como en mentalidad. Ya no era tan imprudente como antes. Al igual que su padre, Hiruzen se sintió satisfecho. En cuanto a los Uchiha, desconfiaba de ellos, por supuesto. Pero aún esperaba integrarlos en la aldea. Primero hay que debilitarlos y luego traerlos. Ese era su plan actual. A diferencia de Danzo, que simplemente quería erradicarlos por completo. Danzo frunció el ceño. Si pudieras controlarlo, no se habría vuelto tan fuerte ante tus narices. El poder de ese mocoso podría rivalizar con el nuestro. ¿Estás seguro de que puedes controlarlo, Hiruzen? Hiruzen siempre había sido así. Siempre guardando lo mejor para sí mismo y nunca compartiéndolo con Danzo. Y aún así, Danzo había hecho tanto por Konoha. Por Hiruzen. Había hecho incontables sacrificios. Creo que sí. Y además, aún no ha perdido el control. No ha hecho nada que perjudique a la aldea, ¿verdad? No podemos castigar a alguien que no ha cometido un delito. Hiruzen refutó las palabras de Danzo con rectitud. En resumen, no entregaría a Renzo. Tú. Danzo se quedó sin palabras por un momento. Sabía que no podía arrebatarle a Renzo a Hiruzen ahora, así que cambió su enfoque. Entonces, como mínimo, hay que sacarlo del frente inmediatamente. No podemos dejar que siga acumulando logros. Si su reputación en la aldea crece demasiado, podría eclipsarte como Hokage. Si la gente empieza a apoyarlo como el próximo Hokage, será demasiado tarde. Danzo no estaba equivocado. Si toda la aldea estuviera unida en su voluntad, ni siquiera Hiruzen y Danzo podrían detenerla. Renzo no estaba solo. Tenía el respaldo de los Uchiha, el clan más fuerte de Konoha. Su líder de escuadrón era Ikishinku, un Chunin muy respetado con su propia influencia. También tuvo buenas relaciones con Kakashi y Namikaze Minato. Si Renzo ganara suficiente mérito y reconocimiento, realmente podría convertirse en Hokage. Incluso como un Uchiha. Tanto Hiruzen como Danzo reconocieron este peligro. Así que, sin dudarlo, Hiruzen accedió. Está bien. Daré la orden de que retiren a su equipo. Además, Ikishinku sigue herido. Necesita tiempo para recuperarse. El frente de Iwa está estable. El equipo de Minato es suficiente para manejar la situación allí. Planeaba dejar de lado a Renzo por un tiempo, al menos hasta que pudiera controlarlo por completo. Además, mantener a Asuma en el frente era preocupante. La última vez, no tuvo otra opción por falta de personal. Si hubieran enviado a Renzo, no podría simplemente retener a Asuma. Eso habría enfurecido aún más a los aldeanos. Ahora que Asuma había sobrevivido, Hiruzen podía usarlo como prueba de su dedicación a la aldea. ¿Ves? Incluso a mi propio hijo lo enviaron a las misiones más peligrosas. ¿Qué más quieres? Creía que esto ayudaría a restaurar parte de su dañada reputación. Bien. Me despido entonces. Danzo se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Seguro que no reconsiderarás entregarme a Renzo. No va a pasar. Confío en que puedo con ello. Hiruzen permaneció inexpresivo. HMPH. Hiruzen, te arrepentirás de esto. Danzo resopló y golpeó su bastón contra el suelo mientras se iba. Todos quieren que renuncie, pero nadie ve lo mucho que he hecho por Konoha. Después de que Danzo se fue, Hiruzen suspiró cansadamente y luego escribió la orden de retiro. En 2 días, el equipo de Renzo recibió la citación. ¿Qué dice? Preguntó Asuma con curiosidad. Míralo tú mismo, dijo Renzo, arrojándole la carta. Asuma lo leyó y estalló. ¿Qué? Nos están llamando de vuelta. El frente sigue tenso. ¿En qué demonios está pensando el viejo? Ikishinku le dio una palmadita en el hombro. Órdenes son órdenes. Vamos. Él sabía exactamente lo que estaba pasando.
Simplemente no quería que Renzo y Asuma se vieran arrastrados al lío político de Konoha demasiado pronto. Después de todo, todavía eran solo niños. Chapter 68. Orochimaru se cree igual. Así es. Sensei tiene toda la razón. Renzo también intervino. No podemos desobedecer las órdenes. Además, las líneas del frente del campo de batalla de Iwanin se han estabilizado. Han llegado refuerzos, y con Orochimaru-sama y Minato Sensei allí, las cosas no deberían salir mal. Kurenai añadió. Asuma. Deja de ser tan terco. Bien. Asuma suspiró frustrado, asintiendo a regañadientes. Pero seguía murmurando en voz baja. Pero cuando regrese, definitivamente hablaré con él. Si no me da una explicación adecuada, que se olvide de convencerme. HMPH. Sí, lo que tú digas, dijo Renzo encogiéndose de hombros. Después de todo, esto era solo un asunto de padre e hijo entre Asuma y el tercero Kage. No había forma de que el tercero realmente golpeara a Asuma hasta la muerte, ¿verdad? Después de eso, Renzo y su equipo fueron a informar a Minato y a los refuerzos recién llegados liderados por Fusie. Ya veo, dijo Minato con un suspiro de pesar. De hecho, planeaba que me acompañaras en la próxima misión importante, Renzo. Contigo, la probabilidad de éxito habría sido mucho mayor. Ahora tendré que buscar una alternativa. No es que Minato no entendiera las implicaciones más profundas detrás de esta repentina orden de retiro. Puede que no tuviera mucha experiencia en política interna, pero tampoco era ingenuo. Dicho esto, no estaba en posición de interferir en esos asuntos en este momento. Muy bien. Pero Minato-sensei, ten cuidado. Y Kakashi, Rin, Obito, ustedes también. Renzo dio un paso adelante y les dio una palmadita a cada uno en el hombro, infundiéndoles discretamente una pequeña cantidad de chakra. Bueno, a excepción de Minato, no había forma de que pudiera plantarle un mecanismo de seguridad a alguien tan astuto como él. Sin mencionar que, con su técnica del dios del trueno volador, Minato realmente no lo necesitaba. Sin embargo, Orochimaru parecía haber notado algo, un destello de intriga brilló en sus ojos de serpiente. Nos vamos. Nos vemos de nuevo. Con esto, Renzo y su equipo se dieron la vuelta para marcharse. Curiosamente, Orochimaru los siguió fuera de la tienda, caminando junto a Renzo. Con voz ronca y baja, murmuró, Renzo-kun, no te relajes al volver. Nuestro acuerdo sigue en pie. Espero que la próxima vez me des una sorpresa. En cuanto a los materiales que pediste, cuando regreses a Konoha, invoca a la serpiente blanca. Te guiará a una de mis bases donde podrás recogerlos. También puedes usar el equipo allí. Tengo grandes expectativas puestas en ti. Así es. Sin que los demás lo supieran, Renzo había formado en secreto una alianza con Orochimaru. Durante los últimos 4 días, Renzo le había presentado la mitad de un documento de investigación genética como moneda de cambio, consiguiendo un acuerdo de colaboración. Según el trato, a cambio de una versión completa de la investigación genética y asistencia en un experimento relacionado con las células de Hashirama, Renzo recibiría la técnica del dios del trueno volador, 10 muestras de las células de Hashirama y un contrato de invocación con la serpiente de la cueva Ryuuchi. Si todo iba bien, seguramente habría futuras colaboraciones sobre la mesa. Por supuesto, las células de Hashirama que recibiría no eran las originales, las puras. Estaban en posesión de Danzo. Las que tenía Orochimaru eran muestras obtenidas de Danzo, incapaces de proliferar infinitamente pero aún así increíblemente valiosas. Renzo asintió levemente. Por supuesto, Orochimaru-sama. No lo decepcionaré. Hasta la próxima. Satisfecho, Orochimaru dejó de seguirlos. Renzo y los demás rápidamente aceleraron el paso y regresaron a Konoha. ¿De qué hablabas con Orochimaru? ¿Desde cuándo empezaste a salir con él? Preguntó Asuma con curiosidad mientras viajaban. Los niños no deberían hacer demasiadas preguntas, sonrió Renzo con picardía. El ojo de Asuma se crispó. Bastardo. A veces eres tan irritante. Vale, no me digas. Me da igual. De todas formas, nada que involucre a Orochimaru puede ser nada bueno. Era obvio que Asuma no tenía una buena impresión de Orochimaru. Incluso le tenía un poco de miedo. Renzo-kun, Orochimaru-sama se siente peligroso. Deberías tener cuidado, advirtió Kurenai en voz baja. Sí, tiene razón, añadió Ikishinku.
Bueno, dijo Renzo con un gesto de desdén. No soy idiota. Es un trato sencillo. Le estoy ayudando con una investigación. Últimamente me interesa la genética. Eso es todo. ¿En serio, parecía tan fácil de manipular? Si él y Orochimaru alguna vez entrarán en conflicto, ¿quién saldría victorioso aún era tema de debate? Y además, ¿por qué la reputación de Orochimaru ya era tan mala? Sus experimentos con humanos ni siquiera habían sido expuestos aún. Quizás era solo porque tenía una cara tan espeluznante y genética. ¿Qué es eso? Preguntó Asuma, con aspecto perdido. Para ser justos, no era solo él. Tanto Kurenai como Shinku parecían igualmente confundidos. Después de todo, el concepto de genética ni siquiera existía en el mundo shinobi. Renzo prácticamente había inventado el término. Aunque te lo explicara, no lo entenderías. Concéntrate en correr, dijo Renzo con desdén. Ah, y cuando regresemos, les daré a ti y a Kurenai la segunda ronda de entrenamiento. Progresan muy lento. Si ni siquiera pueden protegerse, no esperen ayudarme. El futuro está lleno de peligros y es necesario al menos poder sobrevivir. Asuma. Kurenai. Shinku. Los tres se quedaron en silencio, sintiendo una mezcla de frustración y vergüenza. Para Asuma y Kurenai, fue el dolor de quedarse atrás. Para Shinku, era pura vergüenza. Se suponía que este era su trabajo como sensei, pero Renzo era el que lo manejaba mejor que él. ¿Acaso necesito ser su maestro todavía? Shinku no pudo evitar preguntarse. Después de 6 días de viaje, finalmente llegaron a Konoha, cansados pero ilesos. A su regreso, fueron convocados inmediatamente a la oficina del Hokage. Renzo, has vuelto. El tercer Hokage se levantó con entusiasmo para saludarlos, con el rostro lleno de alivio. Me alegra verlos a todos a salvo. Estaba muy preocupado por ustedes. Me siento fatal por enviarte a una misión tan peligrosa. Pero en ese momento, no tenía otra opción. No había nadie más disponible. Por suerte, todos regresaron sanos y salvos. De ahora en adelante, tómense un buen descanso. Les doy a su equipo 6 meses de licencia. No habrá misiones durante el próximo medio año. Después, veremos qué tal estamos. Incluso Renzo se sintió un poco incómodo con lo excesivamente amigable que estaba actuando el tercero. En cuanto a Kurenai, Asuma y Shinku, estaban aún más inquietos. ¿Y qué pasa con las llamadas vacaciones de 6 meses? Renzo ya lo había previsto cuando recibió la orden de revocatoria. Así que no se sorprendió. Simplemente siguió el juego, fingiendo alegría. Después de todo, ¿no es así como reaccionaría cualquier niño normal al tener un largo descanso? Así que este es el plan del tercero, Shinku suspiró internamente. ¿Estaba realmente recurriendo a la represión política contra un niño? Aunque ya lo esperaba, aún así fue decepcionante. Chapter 69. Flying Thunder God y Arguil Paul Batterlade. No tenemos objeciones. Renzo añadió. Perfecto. Ya estábamos planeando un entrenamiento intensivo para Kurenai y Asuma. Esta misión reveló bastantes debilidades, y todos coincidimos en que es necesario mejorar. Oh. El tercer Hokage arqueó una ceja, ligeramente sorprendido. Miró a Asuma. ¿De verdad? HMPH. Asuma levantó la barbilla con orgullo. Claro. Renzo cree que Kurenai y yo somos demasiado débiles, así que se ofreció a entrenarnos. Esta ni siquiera es la primera vez. Viejo, eres muy molesto. El tercer Hokage. ¿Por qué este mocoso regresó aún más rebelde que antes? Espera un segundo. Al notar la clara insatisfacción en los ojos de Asuma, el tercer Hokage comprendió de repente. ¿Entonces está molesto porque los retiré del frente? Mocoso desagradecido. Otros matarían por la oportunidad de alejarse y descansar en momentos como estos. Sin saber lo bien que lo tienen. El frente no es un patio de recreo. Un paso en falso y estás muerto. Pero en general, estos niños son bastante prometedores. Cuanto más fuerte se vuelva Asuma, mejor. Si está dispuesto a aceptar el entrenamiento de Renzo, qué bueno. Además, sus métodos de entrenamiento han demostrado ser efectivos. El tercer Hokage le lanzó a Renzo una mirada de agradecimiento. Entonces tendré que molestarte, Renzo. Cuida de Asuma por mí. De repente, el humor del tercer Hokage mejoró.
Oh, no es nada. Renzo hizo un gesto modesto con la mano. Es usted muy amable, Lord Hokage. Como compañeros, es mi responsabilidad. Después, el tercer Hokage conversó un rato con Renzo y los demás, discutiendo la reciente batalla. Al mismo tiempo, sondeó sutilmente a Renzo con preguntas cuidadosamente formuladas. Pero por lo que podía ver, Renzo seguía siendo el mismo. Un joven leal con la voluntad del fuego, inalterado en sus creencias. Ah, cierto. Después de pensarlo un poco, el tercer Hokage decidió quedarse con Renzo para tener una conversación privada. Tuviste un desempeño excepcional esta vez. Actualmente eres Jonin, así que no es posible ascenderte por ahora. En cambio, he decidido recompensarte con 2 jutsus del pergamino de los sellos. Échales un vistazo a ver si algo te interesa. Con eso, el tercer Hokage recuperó un enorme pergamino de una habitación cercana, desenrollando una sección frente a Renzo para dejarlo elegir. Esto fue al mismo tiempo un gesto de buena voluntad y una prueba. La gente a menudo revela su verdadera naturaleza cuando se enfrenta a una gran tentación, especialmente los niños como Renzo. Incluso si no hubiera problemas, el jutsu que eligió le daría al tercer Hokage una idea de sus pensamientos y personalidad. Además, las aportaciones de Renzo fueron innegables. Si la aldea no lo recompensara adecuadamente, la gente se desanimaría y eso quedaría mal reflejado en el propio Hokage. En lugar de darle poder, el tercer Hokage prefirió darle jutsu. Crear un vínculo a través de favores personales fue la decisión correcta. Renzo pudo sentir el cambio de actitud del Hokage. Si la calidez inicial era en su mayor parte una actuación, alrededor del 99% actuación, entonces ahora, al menos el 30% era genuina. Nada mal. Después de escanear el pergamino de los sellos, Renzo tomó su decisión. Entonces, elegiré la técnica del dios del trueno volador y el liberación de agua. Espada de agua remolino duro. ¿Estaría bien, señor Hokage? Para mayor claridad, el pergamino estaba repleto de sellos, y solo pudo ver un directorio y breves descripciones. Era de esperarse. Algo tan importante estaría fuertemente custodiado. Renzo no pudo evitar recordar la escena de la historia original donde Naruto robó el pergamino tan fácilmente. ¡Qué broma! Solo Naruto, un niño despistado, creyó que podía hacerlo. Además, a pesar de que Renzo ya había adquirido la técnica del dios del trueno volador de sus tratos con Orochimaru, aún así la eligió del pergamino de sellos. ¿Por qué? Para poder usarlo abiertamente en el futuro. De esta manera, podía enmascarar su movimiento instantáneo bajo la apariencia del dios del trueno volador. En cuanto a si podría aprenderlo, Renzo estaba confiado. Su avanzada percepción espacial, potenciada por sus otras habilidades, le daba una ventaja. Y aunque le costara, con el tiempo habría otros Renzos con un gran talento espacial, ¿verdad? Oh. El tercer Hokage quedó sorprendido por sus elecciones. Recuerdo que tienes afinidades con el rayo y el fuego, y aún así elegiste una técnica de liberación de agua. ¿Y el dios del trueno volador, asumo que te interesó después de ver a Minato usarlo? Debo advertirte que este jutsu es extremadamente difícil y requiere un talento extraordinario. Hasta el día de hoy, solo el segundo Hokage y Minato lo han dominado. ¿Estás seguro? El tercer Hokage esperaba que Renzo optara por algún jutsu prohibido llamativo. Pero esto... solo soy un niño después de todo. Ve algo interesante y quiere aprenderlo. Clásico. Sí, estoy seguro. Renzo asintió con firmeza. Hace poco descubrí que tengo un talento natural para la liberación de agua, así que este jutsu me viene de maravilla. En cuanto al dios del trueno volador, Renzo se rascó la cabeza con una sonrisa. Sí, lo admito, me inspiró cómo lo usó Minato-sensei. Sobre todo cuando salvó a mi sensei con él. Pensé, si pudiera aprenderlo, podría proteger mejor a mis compañeros, a mi maestro y a mis seres queridos. Una respuesta perfecta. Ya veo. Entonces lo apruebo. El tercer Hokage asintió con una sonrisa. Al mismo tiempo, ofreció un último consejo. Ten en cuenta que este jutsu es extremadamente desafiante, e incluso con tu talento, no hay garantía de que lo domines. No te exijas demasiado y no te sientas presionado. Nadie te juzgará si no puedes aprenderlo. Sonaba como un estímulo. Pero para un genio orgulloso y competitivo, fue un desafío.
Una forma sutil de empujarlo a invertir mucho tiempo en entrenarlo. ¿Era esta la intención del Hokage? El tercer Hokage siempre estaba equilibrando entre controlar y nutrir los talentos. Renzo consideró esto brevemente antes de descartar el pensamiento. No importaba. No puedes llevarte el pergamino. Tienes 2 horas por jutsu, para un total de 4 horas. Aprovéchalas al máximo. Luego, el tercer Hokage abrió los sellos, revelando el contenido del jutsu. Renzo se sentó inmediatamente y comenzó a leer con total concentración. El Hokage rió en silencio. 4 horas. Tendrá suerte si logra memorizar aunque sea una parte. 4 horas después. Renzo no se había movido ni un centímetro, absorto todo el tiempo. La disciplina de este chico es realmente impresionante. Si Asuma tuviera la mitad de su diligencia, pero al menos está mejorando bajo la influencia de Renzo. Señor Hokage. He terminado. Gracias de nuevo. Ah, ¿sí? ¿Ya? El tercer Hokage sonrió cálidamente. No hace falta que me agradezcas. Simplemente sigue sirviendo bien a la aldea. Ahora ve a almorzar antes de que te mueras de hambre. Y te dije que me llamaras tío Hokage. Sí. Tío Hokage. Hasta luego. Con esto se fue ya que era hora de que el grupo Renzo se reuniera. Chapter 70. Butter Breathing más Butter Magic igual Magic Swordsman. Cuando las cosas van bien, puedo llamarte tío. Pero si van mal, soy Hokage-sama, ¿eh? Pensando en ello, Renzo sonrió por dentro con una risa fría. El tercer Hokage era realmente pragmático. Pero no importaba. Incluso unas vacaciones de 6 meses le parecían bien. De hecho, le dio la bienvenida. Le brindó la oportunidad perfecta para formarse y realizar investigaciones. ¿Quién sabe? En 6 meses, podría ser lo suficientemente fuerte como para ignorar por completo y superar al tercero, a Danzo y a los demás. En el espacio de la conciencia después de la cena, Uchiha Renzo entró al espacio. Hola. Solo vosotros dos aquí. Tan pronto como entró, vio al pirata Renzo y al héroe Renzo. Acercándose a ellos, casualmente puso un brazo sobre sus hombros, recibiendo instantáneamente sus recuerdos y nuevas perspectivas de los últimos días. Héroe Renzo. Uchiha Renzo claramente estaba acostumbrado a esto. No era la primera vez que lo hacía. ¿Qué? ¿Compartir recuerdos es ahora la nueva forma de decir hola? Después de absorber los recuerdos, Uchiha Renzo levantó una ceja y se soltó, sentándose en una silla cercana antes de mirar al héroe Renzo con sorpresa. Espera, ¿planeas tomar a Kazuma Satou como tu aprendiz? ¿No temes que arruine tu reputación? Por ahora, todo iba bien. Pero más adelante, ¿quién sabe cuándo ese tipo podría arruinarlo todo? Y cuando lo haga, como maestro de Satou Kazuma, el héroe Renzo también tendrá que asumir la culpa. Al fin y al cabo, si el aprendiz es así, ¿qué dice eso del maestro? Ni hablar. No lo tomé como aprendiz. No digas tonterías. El héroe Renzo agitó las manos rápidamente. Solo le enseñé la técnica de respiración acuática y algunas formas de espada, eso es todo. Incluso se lo dejé muy claro. No puede volver a llamarme sensei. Fui súper cuidadoso, ¿de acuerdo? Además, mi objetivo principal era probar lo que dijo Renzo, el cazador de demonios, sobre combinar la magia del agua con la respiración acuática. Si funcionara, podría desarrollar un método de entrenamiento para un verdadero espadachín mágico. Y después de eso, las diversas técnicas de respiración del mundo de Demon Slayer tendrían un potencial enorme. Uchiha Renzo puso los ojos en blanco. ¿Y aún así te pasaste casi una semana entera jugando? No realizaste ninguna aventura, no subiste de nivel y tampoco aprendiste nuevas habilidades. Esperaba que aprendieras algunas habilidades útiles. Algunas habilidades se adquieren mejor lo antes posible, como la habilidad de crecimiento físico del caballero. Se requirió de entrenamiento constante para mejorar. La gente dice que tiene un potencial limitado y que se debilita más adelante, pero eso no es necesariamente así en el grupo Renzo. Dado que podrían fusionarse con nuevas versiones de sí mismos para mejorar su potencial físico y mental, el crecimiento físico podría ser mucho más efectivo de lo habitual. Un mayor potencial significa un crecimiento más rápido y más fuerte, ¿verdad? Oye, estaba esperando a mi sujeto de prueba. ¿Esperas que experimente conmigo mismo?
Los puntos de habilidad son valiosos, ¿de acuerdo? El héroe Renzo extendió las manos con impotencia. Además, algunos personajes clave aún no habían aparecido en Axel. Como Megumin, Darkness y Chase. Sin embargo, Megumin debería aparecer pronto. En cuanto Kazuma termine de probar la combinación de respiración acuática y magia acuática, empezaré a aprender más habilidades. Ya falta poco. Ese tipo ha estado sufriendo mucho, pero está progresando bien. Hablando de esto, el héroe Renzo sonrió con picardía. Es justo. Uchiha Renzo asintió. Como el héroe Renzo había elegido la clase aventurero, tenía acceso a una amplia variedad de habilidades, pero cada punto de habilidad era increíblemente valioso. Y no había función de reembolso o reinicio, por lo que fue necesaria una planificación cuidadosa. En serio, deberías convertirlo en un sujeto de prueba a tiempo completo. Es un aventurero, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para aprender nuevas habilidades primero, sugirió el pirata Renzo con una sonrisa. Si vas a usarlo, hazlo hasta el final. Después de todo, Kazuma no saldría perdiendo, ¿verdad? Esta fue una ruta de crecimiento de habilidades diseñada y optimizada por todo un equipo de Renzos. Quizás hubo algunos obstáculos en el camino, pero definitivamente fue mejor que el caos que tenía en la historia original. Si no fuera el protagonista ya habría muerto 100 veces. De hecho, incluso siendo el protagonista, murió un montón de veces. Electrocución, estrangulación, ser disuelto por una baba venenosa, tú eliges el método. Ya lo tenía planeado. Sonrió con picardía el héroe Renzo. Las grandes mentes piensan igual. Renzo Uchiha rió entre dientes antes de volverse hacia el pirata Renzo. ¿Y tú? ¿Cómo te va? ¿Te sirve Fantasy Creation? ¿Cómo va tu proyecto del yate? Aún no había revisado a fondo los recuerdos del pirata Renzo. Si lo revisaba todo, no habría nada de qué hablar. Uf, ni lo menciones. El pirata Renzo agitó una mano con frustración. Pasé días siguiendo el plano de Gundam Renzo y creé el yate, pero aún necesito la IA de Apocalipsis Renzo. Y ese tipo no ha aparecido en días. No tengo ni idea de qué trama. Quizás esté construyendo su propio avión y ya haya partido hacia otro país. Ten paciencia, lo tranquilizó Uchiha Renzo. Con sus vacaciones del tercer Hokage, planeó centrarse más en investigar los límites del linaje, analizar el Sharingan y estudiar la genética del clan Uchiha. Liberar todo su potencial y mejorar su Sharingan debería ser totalmente posible. Aunque aún no había despertado el Mangekyou, sentía que algo se gestaba en sus ojos. Su energía espiritual y su físico evolucionaban constantemente, fortaleciendo constantemente sus poderes oculares. No tenía prisa. Quería ver la diferencia entre un Mangekyou desarrollado naturalmente y uno despertado a través de una estimulación emocional extrema. Eso espero. El pirata Renzo se encogió de hombros. En ese momento, se oyeron unos pasos ligeros en un pasillo cercano. Los tres Renzos giraron la cabeza, expectantes. Ah, ¿sí? ¿Solo están ustedes aquí? Apareció un Eve esponjoso, levantando casualmente una pata en señal de saludo. TCH. El pirata Renzo chasqueó la lengua, decepcionado. Solo ese Eve. Creí que teníamos un nuevo miembro. Menuda decepción. ¿Qué carajo? El pelaje de Eve se erizó cuando saltó sobre la mesa, mirando al pirata Renzo con los ojos entrecerrados. ¿Qué se supone que significa eso? Me estás menospreciando. Pirata Renzo. ... ¿Cómo es que eso se convirtió en un insulto? ¿Comiste pólvora o algo? El pirata Renzo parecía exasperado. El Eve hoy fue particularmente agresivo. Eve resopló. No es asunto tuyo. Con eso, les dio una palmadita en el hombro a los tres Renzos, compartiendo instantáneamente los nuevos recuerdos y habilidades. Después de completar el proceso de compartir recuerdos, Eve se tomó un momento para digerir la nueva información y luego miró a Uchiha Renzo con cierta sorpresa. ¡Guau! Esta vez sí que has logrado algo grande. ¿Tu fuerza ya ha alcanzado este nivel? Qué lástima que aún no se haya descifrado por completo el sello manual del ninjutsu. Si no, estaríamos pasándolo genial. Y por cierto, Dios del trueno volador, bastante bueno. Sigue así. Al ver todas las nuevas e increíbles habilidades, liberación rayo, liberación fuego e incluso liberación agua y tierra, Eve no pudo evitar sentir envidia.
Si pudiera usar esas habilidades, sus capacidades de batalla serían aún más diversas, haciéndolo más fuerte y más completo. Sí, esto es realmente impresionante. El pirata Renzo le dio el visto bueno a Renzo Uchiha. Si tengo la oportunidad, me encantaría conseguir la fruta del retumbar y ver si puedo analizarla a fondo. Luego, con Fantasy Creation, quizá pueda crear una versión perfeccionada. Si pudiéramos combinar la fruta Rumble Rumble con el Liberación Relámpago, sería una locura. Probablemente deberías abandonar esa idea, dijo el héroe Renzo, poniendo los ojos en blanco. Solo la cantidad de energía mental necesaria para copiar una sola fruta Rumble Rumble sería absolutamente aterradora, y más aún una versión mejorada. Si alguna vez llegamos al punto en que tengamos tanto poder mental, probablemente ya ni siquiera necesitaríamos frutas del diablo. Pirata Renzo. Sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría, pero y no podía negar que tenía mucho sentido.